¿Cómo están, familia? Qué gusto, buenas noches. Es un privilegio para nosotros. Y hablo en plural porque en un rato Caro también se va a sumar y va a impartir. Creo que si nos ven a nosotros acá, el que ya más o menos nos conoce, y ven el título de la prédica, lo primero que se le va a venir a la cabeza es que vamos a hablar de finanzas. ¿Sí o no? Y no. Es la primera vez que no vamos a hablar de finanzas, sí vamos a hablar de administración. Y haciendo una secuencia, ustedes, los que han venido a las últimas experiencias, se acuerdan que hace 3 experiencias atrás el Señor nos impartió sobre nuestro cuerpo, su casa. Luego vino su corazón, nuestro corazón, su casa, siempre desde adentro. ¿Y la experiencia pasada cuál fue? ¿Quiénes vinieron a la experiencia pasada? Ahí estamos con una evaluación complicada. Mi alabanza, su habitación. Empezamos a ir desde adentro hacia afuera. Chicos, sí, creo que está un poquito fuerte. Desde adentro hacia afuera. Y lo que vamos a compartir hoy es mis recursos, su habitación. Todo lo que me rodea a mí y todo lo que Él depositó en mí, que pueda Él manifestarse de una manera plena en lo que nosotros desarrollamos. Y algo que tiene que ver con recursos es nuestros dones y lo que el Señor depositó en nosotros. Y cuando hablamos de recursos, a mí me hicieron ruido 2 antónimos que encontré y se los quiero compartir. El primer antónimo es pobreza y el segundo escasez. O sea, sería lo opuesto a recursos. Y cuando estaba preparando con Caro esta semana esta enseñanza, algo que el Señor me mostraba no tiene que ver con nuestra situación socioeconómica, sino el cómo está siendo nuestro sistema de creencias. Cómo desde ahí nosotros podemos estar trayendo estrechez en lo que pensamos y por ende manifestarlo en nuestros recursos. ¿En qué sentido? Que podemos llegar a decir, no tenemos nada para dar, y cuando hablamos de dar no estamos hablando de dinero. Saquémonos finanzas por un rato de la cabeza, sino de que nosotros no tenemos nada para dar, no tenemos nada para impartir. Y a veces en ese sistema de creencias los recursos no se llegan a manifestar. Los tenemos ahí trabados. Y algo que en estos 45 minutos primero es identificar cuáles son mis recursos, lo segundo es cómo los administro y lo tercero es cómo Dios habita en medio de mis recursos y me trae plenitud. Si logramos eso en 45 minutos, me siento satisfecho. En el anterior fue una bomba, así que vamos a ver qué el Señor quiere hacer en este. Cuando vamos a hablar sobre recursos, hay un versículo que para mí es clave, que es Efesios. Hay 2 versículos. Efesios 4, versículos 7 y 8, nueva traducción viviente. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Hay algo que nosotros debemos entender y es que Dios depositó algo especial en tu vida que no es igual a la persona que tenés al lado. Hay un don, hay una gracia que el Señor puso en vos y que es necesario que se manifieste. Es necesario que se imparta. Y eso tiene que ver con recursos. Por eso yo les decía al comienzo que recursos, una definición que yo creo es todo lo que el Señor ha puesto alrededor nuestro y dentro nuestro para que se alinee con su plan. Cuando eso sucede, eso es una bomba de tiempo. Eso sí o sí tiene que traer algo que tiene una repercusión en los cielos. Y acá es algo interesante de entender lo siguiente.
el que me conoce un poco sabe que la palabra interesante la digo mucho, así que si quieren la anotan y después me dicen cuántas veces la dije. Cuando hablamos de don, muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí en algún momento de mi vida, empezamos a menospreciar lo que creemos que tenemos por estar mirando mucho tiempo al vecino. Entonces, por ver al otro y por ver muchas veces, acá hay un sub-25 fuerte y después tenemos un sub-40 que somos varios, pero hay un sub-25, sub-30 fuerte. Cuando estamos más tiempo mirando un Instagram y estamos mirando a otras personas y lo que otras personas hacen sin estar valorando lo que el Señor puso en nosotros, lo que estamos primero es desmeritando ese don. Y segundo, muchas veces bloqueando para que se active. Porque muchos de nosotros luchamos con no sabemos dónde el Señor me quiere usar. Y acá hay algo que necesitamos trabajar y es el Señor ha puesto algo sobre nosotros. Esta es la primera base. Hay un don que el Señor depositó sobre tu vida. Y hay un ejemplo del cómo nosotros podemos activar dones o cómo hay procesos que el Señor usa para activar dones y que yo quiero traer como ejemplo que es la vida de José. ¿Cuántos han leído la vida de José? Levánteme la mano. Y el resto les invito a leer la vida de José. ¿Saben quién fue José? Sí. Hay algo muy fuerte que sucede con la vida de José. Para contarles un poco la historia, para el que no la recuerda, José a los 17 años es vendido por sus hermanos como esclavo. ¿Por medio de qué? Tuvo 2 sueños, de manera, podemos decirle una palabra, bocón. José habla, dice algo que hasta el mismo padre le cae mal y automáticamente los hermanos entran en celos con José. José sale una mañana a buscar a los hermanos y los hermanos planearon matarlo. Como no pudieron matarlo, lo venden como esclavo. Yo les hago una pregunta para que nosotros vayamos teniendo un poco en contexto. Los que hicieron salud financiera no vale que respondan. ¿En qué momento se activan los dones de José, los que nosotros conocemos? ¿Cuáles son? Hay 2 dones que nosotros conocemos de José que son muy fuertes. Uno es la administración y otro la interpretación de sueños. ¿En qué momento se activa la administración en José? Fuerte, fuerte, que no los escucho. ¿En dónde? En la casa de Potifar. En las condiciones normales, ¿estaba peor o mejor que en su casa? Era esclavo, estaba lejos de su familia, estaba en otro país y en medio de una situación adversa se activa el don de administración. Vamos un poquito más. ¿En qué momento se activa el don de interpretación de sueños? ¿Estaba mejor o peor? Mientras más desbarrancaba, si lo llamamos así, es una pendiente que mientras más bajaba, más el Señor estaba trabajando en la vida de José. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque ¿cuántos de nosotros en situaciones no parecidas, pero por ahí más chiquititas, en vez de entender lo que Dios está haciendo en nosotros, nos estamos quejando por todo lo que está sucediendo alrededor nuestro? Perdiéndonos de vista que posiblemente es una oportunidad para que ese don se manifieste. ¿Cuántos están pasando por procesos de desiertos, de pruebas? Levántame la mano, tranquilo. ¿Cuántos han visto en este tiempo
el estar metidos con el Señor, que hay algo que el Señor está gestando. Y cuántos muchas veces lo único que hacemos es quejarnos. Miren, acá hay dos versículos que son claves que yo quiero decirles, que para mí resumen mucho el cómo en la vida de José sucede algo que para mí es maravilloso. En Génesis 45, versículos 7 y 8, nueva traducción viviente, ya pasó el momento por el cual se reencontró con los hermanos, ya sucedió un montón de cosas, ya está administrando delante de Faraón. Le hace esta declaración a los hermanos: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Si uno se queda con estos dos versículos sin conocer la historia, es como que son raros. Pero cuando uno ve toda la historia de José, que yo te invito a que la vuelvas a releer esta semana, yo con José cada vez que la leo, no hay forma de no emocionarse. El que ya la leyó ya sabe que hay versículos que te clavan en el medio del corazón y lagrimeás. No hay forma de no llorar con esa historia. Y lo que sucede con José es que mientras Dios iba obrando y los dones se iban activando, llegó un momento que la administración, el don de administrar, el don de interpretación de sueños delante de Faraón se activa y se alinea con el primer sueño, tiene entendimiento y entiende él cuál es su rol en el plan de Dios. ¿Cómo nosotros entendemos que los dones no son solamente para beneficios personales, sino que en los dones hay algo que cuando nosotros los administramos, sí o sí nos van a llevar y nos van a alinear con su plan? En la vida de José esto fue una clave. Ahora, hay algo que es más profundo, que en el proceso de la situación completa es ver cómo José tomó la asignación. Miren, hay dos versículos que son interesantes para que nosotros le prestemos atención. Génesis 39, versículos 5 y 6, es en el momento que él está en casa de Potifar. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Miren esto que viene a continuación. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo José se desarrolló y se desenvolvió en casa de Potifar mientras el don se activaba. Porque si nosotros, seamos realistas, si nosotros viviéramos algo parecido a esto, que tus hermanos te agarren y te manden para otro lado, te encuentres en un lugar que no tenés nada que hacer, o sea que decís, no es mi casa, no es mi ciudad, no es mi país, no es mi cultura, y encima soy esclavo. No creo que la reacción nuestra sea una reacción buena. No creo. O sea, por más santos que seamos, debemos ser realistas en que es muy difícil que nosotros saque lo mejor de nosotros esa situación. Pero vemos en José algo totalmente diferente. Esa es una muestra del cómo muchas veces los dones se activan en base a nuestro proceso y en base a cómo nosotros caminamos nuestro proceso. Y miren, en Génesis 39, versículo 23, un poquito más adelante, ya en la cárcel, el encargado
no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Hay algo clave acá a entender, es que volvemos a hablar de lo mismo, es la mano de Dios estaba sobre José, pero había una cuestión de actitud en el cómo José se paraba en el día a día. Muchos de nosotros queremos la prosperidad de José, pero a la vuelta de la esquina nos estamos quejando por cada proceso que vivimos o por cada situación difícil que muchas veces vivimos. En vez de estar preguntándole a Dios el ¿para qué?, le preguntamos el ¿por qué? Y esta simple manera de cómo uno formula la pregunta deriva en nosotros qué es lo que está desarrollándose en nosotros. En uno me pone en un rol de víctima, en el otro me pone en un rol de por lo menos que el Espíritu Santo me direccione a saber qué es lo que el Señor está haciendo. Pero es clave con José, lo que yo veo es como que los dones en acción producen habitación del Padre entre los hijos. O sea, cuando los dones se activan, hay algo que sucede. Cuando los dones de una persona se activan y se alinean con lo que Dios está haciendo, hay algo que se produce. Y ahí es donde el Señor dice, acá encuentro reposo, yo quiero estar acá. Ahora, el cómo nosotros alineamos los dones en base al cómo nosotros los desarrollamos y los administramos. ¿Por qué? Porque todos tenemos dones. ¿Sí o no? Están todos callados y me miran serio. Hay unos que me miran con cara de serio, yo no sé si en cualquier momento se levantan y me dan. Tranquilos, o sea, ¿qué es? Cuando hablamos de esto, es algo que nos tenemos que relajar, no tensionarnos, pero sí entender de que hay algo que el Señor depositó en nosotros y es necesario que se active. Eso creo que todos lo tenemos claro. Ahora, en el desarrollo es cómo nosotros los administramos, que es la siguiente parte. Y en el cómo nosotros los administramos, ahí hay un gran proceso de desarrollo en el cual nosotros debemos entender del cómo lo hacemos. Y hay para mí una parábola que no está por casualidad, y es una parábola que a mí me marcó mucho hace muchísimos años. Es la parábola de los talentos. No sé cuántos la han leído. Levánteme la mano, ¿eh? Bien, esta la leyeron un poco más que la historia de José. Estamos bien. Y miren, no está por error, para mí personalmente, cuando uno lee Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 y 25 resume el mensaje central que Jesús nos deja. En Mateo 24 lo que nosotros tenemos es todas las señales antes del fin. Viene con la higuera y el discernimiento de los tiempos. Viene hablando sobre que su venida será como ladrón en la noche, el prepararnos. Arranca Mateo 25 diciéndonos la parábola de las 10 vírgenes, y de las parábolas de las 10 vírgenes se desprende esta parábola. Y cuando arranca esta parábola, la primera frase es: el reino de los cielos será como. No sé si alguno le prestó atención y le hizo así como un poquito de ruido, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decir acá? Y empieza a desarrollar la parábola. Y en la parábola, una de las cosas centrales que nosotros podemos resumir es que Jesús está diciendo: estoy entregando algo, estoy esperando que con ese algo suceda algo, y en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Y cuando nos volvamos a encontrar, me voy a sentar, ¿y qué va a pasar? Y me van a rendir cuentas. Y
esta parábola a veces es incómoda, pero si nosotros podemos lograr el traer hasta esta parábola y 3 principios que yo voy a sacar de esta parábola para que nosotros logremos destrabar un poquito el cómo desarrollamos nuestros dones y el porqué del sentido de la urgencia, lo que vamos a encontrar es 3 principios que para mí son claves, que nos van a destrabar algunas cosas. ¿Quieren que los comparta? Tan serios. Encima yo no soy de contar chistes ni nada por el estilo, entonces como que no tengo por dónde les rompo, pero no. No, tranquilos, tranquilos. Hay 3 principios. El primero, Mateo 25:15, dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Hay un primer principio y que yo quiero dejarles acá es que nosotros debemos valorar lo que el Señor puso en nosotros. Yo les decía en la experiencia pasada, todos conocen a Jan. Jan es una persona que tiene muchísima facha. Es un tipo que se puede poner lo que sea y todo le queda bien. Uno quiere hacer algo más o menos parecido y se siente un mamarracho. El tipo no. O sea, el tipo, y aparte, una gracia increíble y un talento que en el cual hay muchísimos dones, pero cuando él se para acá, hay algo que sucede cuando él agarra la guitarra y se pone a cantar. Ahora, yo puedo estudiar 5 años canto y les puedo garantizar que no va a suceder eso con mi vida. Tenemos a nuestro pastor que se para acá, predica y nos trae una revelación que nos pega un cachetazo terrible. ¿A cuántos les ha pasado? Me ha pasado también. Y yo puedo tomarlo como inspiración, sí, pero no puedo compararme con Marcos y querer ser Marcos. Tenemos a el señor Paretti que está acá. Nico tiene una gracia, Nico se para a enseñarnos y es un maestro en el cual te tira versículo venteado y agárrate. O sea, te va a abrir la Biblia de un lado para el otro y te explota la cabeza. Si yo quiero hacer lo mismo, lo más seguro es que no me va a salir. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor depositó en Nico, no lo depositó en mí. Ahora, muchas veces, familia, hemos perdido tiempo, energía y aún recursos en hacer algo que el Señor no nos mandó a hacer. Simplemente por estar desvalorando lo que el Señor depositó en vos y estar mirando lo que el Señor puso en otro. Y es más fuerte mirar lo que el Señor puso en otro y hacer la comparativa. Y mayormente las comparativas siempre son malas, son negativas hacia nosotros. Y el diablo se hace un festín. Con 4 o 5 pensamientos que puso en tu mente y se anidaron en tu corazón, vos creíste que eso que el Dios en algún momento te habló, eso es para otro, no es para vos. Y es algo que nosotros necesitamos destrabar. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor puso en vos y es necesario que se active y que en la casa se active. Y si nosotros pasamos más tiempo desvalorando eso y menospreciándolo, quiero decirte algo, en algún momento va a suceder de que el Señor te va a llamar a cuentas. Y no, miren, acá hay algo que nosotros debemos entender. No se trata de realización personal. Se trata de propósito. Y se trata de que nos conectemos con su plan. A veces estamos estudiando, perdón lo que voy a decir, a veces hay gente que está estudiando carreras simplemente por agradar a sus padres y no es algo que el Señor les mandó a hacer. Y necesitamos ahí ordenarnos un poco. Necesitamos saber qué es lo que el Señor nos está hablando. No es con esto que agarres ahora esta frasecita
y tengamos un problema serio en casa, que después nos llegue a nosotros acá. Pero no podés invertir 7, 8 años en algo simplemente porque alguien te lo dijo. Hay algo que debe conectarse. Y ahí es también donde nosotros debemos valorar lo que el Señor puso en nosotros. Y mayormente, cuando hablamos de dones, donde más incómodos nos sentamos, es donde más el Señor nos quiere usar. Parece incoherente, ¿sí o no? Yo estoy acá delante de ustedes y es el lugar más incómodo que hay para mí. ¿Por qué? Porque me tengo que exponer, porque hay un montón de cosas que suceden, pero sé que es donde el Señor me quiere. Ahora, eso es parte de lo que el Señor depositó en mí. ¿Qué es lo que el Señor depositó en vos? Donde más incómodo vos te sentís y donde más atacado vos te sentís, te puedo garantizar que es donde más el Señor te quiere usar. Y donde más énfasis vas a tener que hacer. O lo haces hoy o lo haces dentro de 2 años o 3 años, pero lo vas a tener que hacer. El segundo punto del cómo nosotros administramos nuestros dones es con el principio de mayordomía. ¿Cuántos están familiarizados con esta palabra, mayordomía? Nadie me responde nada. No, hay que sacarle a tirabuzón. Mayordomía y administración son parecidos, ¿sí o no? Ahora, miren algo interesante con esto. Aunque son parecidos, no significan lo mismo. Mayordomía y administración no es lo mismo. No es lo mismo administrar mis finanzas a administrar mis finanzas con un principio de mayordomía como base. ¿Qué es lo que hace el principio de mayordomía? El principio de mayordomía lo que me pone en una condición, que es lo mismo que sucede con la parábola de los talentos, es yo te entregué algo, pero ese algo no es tuyo. O sea, ¿cuántos están? Creo que acá todos administramos finanzas en algún momento de nuestras vidas, o las estamos administrando hoy. ¿De quién son las finanzas? ¿Tuyas o de Dios? Si las finanzas son de Dios, ¿qué injerencia tiene Dios en las finanzas en tu casa? ¿Quién arma el presupuesto? ¿Quién desarrolla la administración? Muchas veces decimos que sí, pero en algunas cosas, cuando llegamos a la práctica, es un no. ¿Cuántos tienen emprendimientos? O negocios. Levánteme la mano. ¿De quién es el negocio? Ese fue más incómodo, ¿no? No es lo mismo administrar tu negocio con un principio de mayordomía que administrar tu negocio como lo estás posiblemente administrando, que es el negocio es mío. Yo decido. El principio de mayordomía, ¿qué es lo que te va a hacer? Es el negocio no es tuyo, es del Señor. Ahora, no te quiero decir con esto, vengan a entregar todas las propiedades a Él. No. Esto es algo entre vos y Dios. El tema es cómo nosotros administramos, bajo qué base. La mayordomía lo que hace es ponernos en una base en la cual lo que estamos administrando no es nuestro, es del Señor. Y en algún momento, el Señor está esperando algo, que lo administremos de manera correcta, que se multiplique y vamos a rendir cuentas. Y esto es incómodo porque esto nos rompe un poquitito la forma. O sea, si nosotros miramos nuestros dones, lo que el Señor depositó en tu vida, no es tuyo, es algo que el Señor lo puso en vos y está esperando que se desarrolle y se multiplique. El principio, la base de mayordomía, lo que hacen nosotros es cambiarnos el quién decide. Solamente administramos. ¿Cuántos alquilan? Tranquilo, no hay problema. ¿Cuántos? Levánteme la mano. ¿Cuántos alquilan?
Ustedes tienen en claro que la casa no es de ustedes. ¿Cuántos cuidan su casa? Ahora todos van a decir, sí, amén. Yo me he encontrado con gente, miren, no le cuenten a nadie, pero me he encontrado con gente que no le hace absolutamente nada a la casa durante 3 años porque la casa no es de ellos. Entonces, ¿con qué principio esta familia está administrando algo? Con un principio totalmente erróneo en el cual, si lo que hoy no tenés, no lo estás administrando de manera correcta, ¿y cómo el Señor el día de mañana te va a entregar una casa? Esos son paradigmas que nosotros necesitamos romper, pero que también esto les va a ayudar con los dones y con un montón de áreas. Es algo que necesitamos ponerlo como base. La mayordomía, el concepto de administrar bajo mayordomía, nos cambia todo. Porque nos hace entender cuál es nuestro rol y a dónde nosotros estamos. Muchas veces nosotros administramos de una manera en la cual nosotros nos sentimos dueños. Por un lado está bien, pero el principio de mayordomía te dice, sos dueño, o sea, administra como dueño, pero no es tuyo. Parece incoherente, pero es lo que el Señor trabaja con nosotros. Y en la parábola de los talentos eso está muy, muy marcado. Y es un principio que nosotros necesitamos trabajar. Miren, cuando nosotros miramos los versículos 20 al 23, hay un resultado de administrar bajo este principio, y es la multiplicación. Los que leyeron la parábola de los talentos, ¿qué sucede? El amo le entrega 5 a uno, dependiendo de la versión, 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro. ¿Qué sucede? El de 5 lo multiplica, el de 2 lo multiplica y el de 1 lo esconde. Cuando nosotros entendemos este principio, tenemos 2 formas de responder a esto. Una es, si la base de mayordomía se establece, va a haber multiplicación. Y acá no estamos hablando de finanzas, acá no estamos hablando de prosperidad ni de abundancia. Lo que estamos hablando es que de una manera natural, lo que el Señor depositó en nosotros, si lo administramos de manera correcta, se va a multiplicar. ¿Cómo se multiplica? Se imparte alrededor de los que nos rodean. Simple. O sea, hay algo que se ve en tu vida que está creciendo y se está desarrollando. Lo que nosotros hoy estamos viendo en Ciudad Luz es parte de un proceso de tomar ese lugar como propio. Simple y sincero, o sea, llanamente es así. Ahora, es un barrio que uno lo puede mirar desde afuera y decir, bueno, es un barrio de la ciudad, hay un montón de barrios en la ciudad, pero nosotros como congregación, como casa, tomamos ese barrio como propio y empezamos a trabajar desde hace varios años. Entonces, lo que sucede hoy con una plaza, o lo que sucede hoy casi con un cambio de nombre, hace que lo celebremos y que nos emocione, pero porque entendemos que hay algo que nosotros en el desarrollo del tiempo lo tomamos como propio. Y eso es un cambio, para mí es un rompimiento de paradigma, que hace que las cosas se desarrollen de una manera diferente en nosotros. Y el tercer principio, con respecto al cómo nosotros los administramos, es siendo fieles. Miren, el versículo 21 dice, el amo lo llenó de elogios, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Gracias. Miren, cuando hablamos de fidelidad, debemos entender algo. O sea, fidelidad es el permanecer ante cualquier circunstancia.
la fidelidad se prueba muchas veces. Hay momentos que nosotros vemos y hay momentos que no vemos. Hay momentos que se desarrolla en nosotros tenemos claro para dónde tenemos que ir, pero hay momentos en los cuales no sabemos por dónde, pero seguimos siendo fieles. La fidelidad lo que hace en nosotros es hacernos permanecer. Y el permanecer nos ayuda a que la promesa se cumpla. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos enfocados en la promesa. El versículo de recién dice, como fuiste fiel en esto, te voy a poner a cargo de todo esto. Entonces, la intención en nuestro corazón no puede ser soy fiel a esto porque estoy esperando aquello, sino que soy fiel a esto porque entiendo lo que el Señor me encargó y me encomendó y voy a permanecer en esto el tiempo que sea necesario. Eso es lo que hace la fidelidad. Y cuando nosotros reconecto con José, cuando nosotros vemos en José, miren, José salió de su casa con 17 años y se presentó a Faraón con 30. Fueron 13 años de procesos. 13 años de proceso, en los cuales todo iba barranca para abajo. Y a veces nosotros nos quejamos porque nos salió una mal. 13 años de proceso. Y los versículos que yo les leía es para que nosotros entendamos, o sea, José fue fiel. Lo pusieron a ministrar, acá me quedo. No vemos, o sea, la palabra no nos dice en José que en José había queja. Sí, lo que había es fidelidad. Y esta es una de las claves que nosotros necesitamos tener como base. Pero para eso debemos tener el entendimiento de lo que viene a continuación. Y es el cómo mis dones se conectan con su plan y me traen plenitud. ¿Por qué? Porque el Señor puso en nosotros dones, no es para beneficio personal. Hay gente que el Señor le ha puesto dones en los negocios y los hemos perdido. Hay gente que Dios le ha puesto dones cantando y los hemos perdido. Hay gente y te puedo seguir nombrando diferentes tipos de dones, y que el Señor ha puesto cosas y los hemos perdido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que lo que el Señor deposita en nosotros no es solamente para nosotros, es para un beneficio mayor. Y en ese beneficio mayor hay un versículo, para mí Efesios 4 es clave, porque Efesios 4, cuando uno lee el capítulo completo, Pablo está hablando de la unidad de la iglesia. Pablo está hablando sobre los ministerios, está hablando sobre los dones, pero llega a un versículo que a mí hace muchos años me hizo pedazos el corazón y estoy con la expectativa de que en algún momento lo vamos a ver. Y dice Efesios 4:16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Me quedo y cada parte al cumplir con su función específica. No hay forma, o sea, esta casa no está completa si tus dones no se activan. Y perdón, o sea, acá empiezo a abrir mi corazón. No vamos a ver una manifestación
completa si lo que vos portás no se activa. Y por eso es la urgencia. Porque estamos empezando a ver por ahí unos vestigios de lo que el Señor nos quiere, donde el Señor nos quiere direccionar. Pero es necesario que vos tomes la responsabilidad de qué estás haciendo con lo que el Señor puso en tus manos. Y si no tenemos el entendimiento de que lo que el Señor puso en tus manos es necesario que sea administrado correctamente y que se conecte con esto, o sea, hay una parte de la iglesia que nosotros nos estamos perdiendo porque tu don no está activo. Y yo quiero, acá voy a ya abrir mi corazón y ahí le pido a mi esposa que venga y que suba. Porque cuando nosotros preparábamos la enseñanza, dijimos, queremos conectarnos con el corazón. Y para conectarnos con el corazón, necesitamos abrir nosotros nuestro corazón. ¿Cuántos han sido bendecidos con lo que es salud financiera hasta hoy? Ok, varios. Yo quiero contarles el detrás de escena. Lo que ustedes ven hoy es algo que el Señor tuvo que procesar en nosotros por los últimos 5 años. Yo decía en la experiencia pasada, no lo miro porque si no lloro, pero yo honro a los pastores que nosotros tenemos. Ellos vieron algo en nosotros mucho antes de lo que nosotros veíamos. En el año 2018, Marcos y Fer nos agarran y nos dicen, hey chicos, ¿por qué no deberían poner algo sobre asesorías, algo sobre emprendimientos? Nosotros los mirábamos a los chicos y decíamos, no, están locos. Hasta ese momento los que no nos conocen saben que nosotros siempre nos estamos metidos en la administración desde hace muchísimos años. Detrás de un Excel nos sentimos muy cómodos. Decíamos, no, estar en la oficina y es salir de esa comodidad, no. Y en el 2019, cuando esta iglesia, cuando arrancábamos, ustedes por ahí los que son más viejitos, ¿se acuerdan que disfrutamos 2 meses, vino la pandemia y nos encerraron a todos? Cuando arrancaba la pandemia, antes que la pandemia arranque, tuvimos la posibilidad de tener un entrenamiento intensivo de Soso. Nosotros aplicamos algunas cosas hoy, esa habitación de libertad. Y en una sesión de Soso, el Señor me lleva a un lugar. Yo usé el ejemplo del tío rico, pero me parece que acá no. Van a ser un poquito de lo que se acuerdan. No sé, ¿cuántos miraban dibujitos animados de chico? Estaba el pato Donald y estaba el tío rico. ¿Se acuerdan del tío rico? No son tan jóvenes, no. El tío rico, ¿se acuerdan que entraba a una bóveda y estaba lleno de tesoros? Era una cosa increíble. El Señor me lleva a un lugar así y cuando estoy en ese lugar y empiezo a ver todo, el Señor me dice, esto que está acá le pertenece a muchas personas. Esto no es para vos. Vos vas a ayudar a que con tu esposa que esto se destrabe y estos recursos que están en el cielo se manifiesten en la tierra. A mí me rompió, literalmente. Me hizo tener un entendimiento de la importancia de los dones y la responsabilidad que tenemos. Y
Me acuerdo que ese año, en el 2019, mientras estábamos encerrados, agarré y me puse a leer. Y le digo, bueno, Señor, ¿por dónde? Porque encima lo más chistoso es que el Señor me dice, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Esas cosas que el Señor dice, pero pará, si no me dije, o sea, me empecé a meter con la palabra, empezamos a entender cómo las finanzas se conectan con el alma, con el sistema de creencias, y entender de que no es solamente dar herramientas. Y el año pasado empezamos nosotros a ver un destello. Caro está acá porque ahora en un ratito va a contar ella su partecita, que también hay algo muy fuerte. El año pasado, durante todo el año pasado mayormente, las asesorías las hice yo. Yo venía y trataba de enamorarla de salud financiera, de mirar, amor, todo lo que está pasando y demás. Y mi esposa me hacía así con el dedito. Pero algo sucedió en diciembre. Si querés contarles. Bueno, no sé, ya. Siempre me escondí y me escondí detrás de él. Y siempre admiré el don que él tiene, que Dieguito tiene en las finanzas. Y el Señor a mí me metió en un proceso de quebranto en octubre y me mostró mi realidad. O sea, como yo estaba adentro en independencia, en autosuficiencia, en trabajar sola, en querer tener todo perfecto, pero creyendo que lo estaba haciendo en él y no. Yo hace un par de años quiero contarles un sueño que tuve y se los cuento porque cuando nosotros no habíamos visto esta plaquita. Cuando la vi en el primer servicio, en la primera experiencia, le dije, mira amor, fue como que el Señor me trajo de una a mi memoria ese sueño. En el sueño, Dios me muestra a mí misma con un tesoro. Y en el tesoro yo tenía varios granos, cereales, tenía arroz, frijol, cebada, lenteja y unas pelotitas de oro. Y yo lo tenía así en mi mano. Y recuerdo en el sueño levanta. Esos son esos sueños que quedan acá y nunca se van. Cuando levanto mi mirada veo a un hombre, es un pastor al cual se ve que yo admiro mucho, y ese pastor también tenía un tesoro así en sus manos, y su tesoro era solo arroz, y yo lo miraba y decía, wow, tremendo, todo lo que hace él con arroz, wow, y yo miraba el mío y decía, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué será esto? Pero miraba el de él y decía, volvía y decía, wow. Y yo volvía a mirar al mío, que tenía de todo, mis manos, y no captaba para qué servía. Se lo cuento a una persona muy especial que en general le cuento mis sueños. Me dice, Carito, evidentemente el Señor te está mostrando que Él entregó un tesoro a cada uno y tú estás muy concentrada en Él, admirando lo que Él hace con su tesoro, y tú no estás haciendo nada con el tuyo. Pasó. Y ahí quedó, porque igual como que me quedó ahí. Lo que cuenta Diego es que durante mucho tiempo me escondí y no quise. Pero el Señor me mete en este proceso y poco a poco me fue mostrando cómo es necesario que yo tomara mi lugar en lo que el Señor me había mandado a hacer y nos había dado como asignación familiar. Entonces pasan unos meses desde que inicia este proceso el Señor conmigo de quebranto, de verdad, de llanto, y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Creo que es necesario que yo esté en salud financiera contigo. Estábamos en el carro al frente de nuestra casa y Diego me miró y recuerdo cómo se le pusieron sus ojos llorosos y comenzó a llorar. Y por ende yo también, fue un llanto ahí de pareja, pero lindo. Decía, no lo veía, amor,
no lo veía, pero yo creo que el Señor me está llamando a esto. Y ¿sabes qué? Le dije, me comprometo. Eso fue como cuando nos casamos. Le digo, me comprometo, voy a estar contigo. Pero ahí no termina. Comenzamos este año en decirle, sí, Señor, sí. Comencé este año a decir sí. Pese a todos los miedos, la incertidumbre, siguiendo en el proceso, siendo confrontada una y otra vez. Y decir, vamos a hacerlo, porque es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y ahora que terminó la primera experiencia, comenzamos esto, yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres? O sea, primero oré por él para que el Señor obviamente le diera palabra fresca, al margen de estar repitiendo unos apuntes, que le diera palabra fresca, pero le dije, Señor, ¿qué quieres hablar? Y él me decía, trajo a mí la convicción del nombre de nuestra casa, toma tu lugar. Toma tu lugar. Y hoy les quiero hacer el llamado a que tomen su lugar. Porque es toma tu lugar, tú, Señor, toma tu lugar en nuestro corazón, toma tu lugar en nuestra casa, toma tu lugar en la iglesia, toma tu lugar en las naciones. Pero es una manera también de decirnos a nosotros, toma tu lugar. En lo que el Señor ya te mostró que tienes, en el tesoro que tú tienes. Porque si cada uno de nosotros tomamos nuestro lugar y hacemos lo que el Señor nos manda hacer, todos los demás, toda la iglesia se va a ver beneficiada con la decisión del sí, Señor, acepto seguirte, acepto lo que me estás mandando a hacer y me determino a obedecer. Si yo me determino y hablo, Dios me va a usar para encaminar a otro que también se va a decidir y también va a hablar, y Dios también lo va a usar para que otro, y así. Y entonces ahí viene el versículo de Efesios, toda la iglesia, y yo lo decía como lo traduzco es como un engranaje, ¿sí? Entonces uno y todo el mecanismo se alimenta. Entonces la iglesia es linda, está llena de amor y está haciendo lo que tenemos que hacer. Todo lo que nosotros, el Señor nos mandó a hacer, lo glorifica a Él. Y hay una gran pregunta que yo todavía me hago y le digo, Señor, ¿cómo hacemos para que desde salud financiera podamos preparar tu camino? ¿Cómo desde acá podemos preparar a la iglesia? ¿La podemos adornar? ¿Cómo desde salud financiera, ayudando a la gente en sus emprendimientos, en sus finanzas personales? Señor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Danos la clave para que la iglesia sea adornada y apresuremos tu regreso. No es para que nosotros nos sintamos felices porque estamos cumpliendo el propósito. No es eso. Es que si nosotros nos ubicamos donde tenemos que estar, Dios va a regresar. No porque nosotros seamos buenos, sino porque estamos haciendo lo que nos mandó a hacer en la iglesia. Entonces, por eso Dieguito les decía, los necesitamos activos. Necesitamos que los dones que el Señor entregó y el tesoro que hay en cada mano, sea mucho con pelotitas de oro o no, o sea solamente arroz, el tesoro que cada uno tenga, según el Señor haya repartido, sea activado. El don sea activado, pero no se activa porque nosotros oremos por activación. Se activa porque cada uno de ustedes diga, tomo mi lugar y decido decirte sí. Y quiero decirles esto con mucha autoridad, dada por el Señor, concedida por Él. Los recursos financieros
el dinero, los va a seguir. Porque esos a veces ese es el motivo por el cual uno no decide. Y como dijo Dieguito, Satanás se hace un festín. Nos envuelve diciendo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pero con qué lo voy a hacer? No se preocupen por eso. Preocúpense por hacer la voluntad del Señor. Preocupémonos por hacer la voluntad del Señor. Que en el momento justo y en su medida el Señor va a derramar los recursos que cada uno de nosotros necesitamos. Y hoy yo, mientras me lavaba los dientes para venir, decía, wow, yo es que preocupándome por esto. Qué bobada por lo que yo me estoy preocupando. No puede ser. Si el Señor me va a proveer todo lo que yo necesito. Tengo todo lo que necesito. ¿Me estoy preocupando por querer más? No. Tú, Señor, eres quien me provee. Y estoy convencida de que el Señor nos va a proveer. Les va a proveer todo lo que necesiten para cumplir la asignación que Él les mandó y les encomendó. Saben que nosotros queríamos contarles un poco el testimonio nuestro, pero con el enfoque de que nosotros vivimos 5 años para tomar el lugar que el Señor nos estaba diciendo que tomemos. Y una de las cosas que en algún momento nosotros este año, o sea, hay algo que yo admiro de la mujer que tengo acá al lado, es ella agarró y se metió con todo. Hoy en las asesorías de repente está orando y es una mujer que se pone, o sea, Dios le da visiones, Dios le da cosas en el medio de la asesoría que yo digo, pero a mí no me dice nada. Pero sí veo el complemento y estamos yendo a un nivel diferente. Pero hay algo que yo quiero dejar sentado en esta noche y es, nosotros tuvimos 5 años de proceso y este año una de las cosas que charlábamos y decíamos, viendo lo que el Señor está haciendo con muchas familias, fueron 4 años que no son perdidos porque el Señor nos estaba formando, pero 4 años que nosotros retrasamos ese proceso. Y eso nos pesó. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón acá, no es con el fin de tocar tus emociones, es decir, nos conectamos con lo que vos estás viviendo. Y nos conectamos posiblemente con el dar vueltas con eso hace años y no creer lo que el Señor puso. Pero lo más fuerte es decir, hasta que no tomemos nuestro lugar, hay algo que en la iglesia no lo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Efesios 4:16 lo dice. Hay una partecita que no la vamos a vivir hasta que cada uno de nosotros no estemos activados en lo que el Señor nos mandó a hacer. Y esa es la urgencia para este tiempo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y ¿sabes qué? Si te sentís identificado con esto, con esta palabra, yo te pido que, mira, vamos a abrir acá este espacio y vamos a orar por ustedes. Yo te invito, da el paso y venite. Queremos orar por lo que el Señor depositó en tu vida y que lo que se tenga que destrabar se destrabe. Pero porque esta casa lo necesita. Ven, ven. Si te quedaste en tu lugar, me invito a que extiendas tus manos,
porque hay algo que el Señor va a hacer con ellos y hay algo que se va a destrabar esta noche. Espíritu Santo, tú eres tan bueno, Señor. Gracias. Gracias por el tiempo de claridad que tú estás trayendo a esta casa. Gracias, Señor, por el amor que tú estás derramando esta noche. Porque ese amor nos identifica contigo, nos atrae a ti, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que seas tú trayendo claridad a cada una de las personas que está aquí. Trae claridad, Señor, acerca de lo que tienen que hacer, de las decisiones que tienen que tomar. Señor, que ellos puedan entender con claridad, escuchar con claridad, Señor, tu voz. Yo hoy te pido, Padre, que venga tu Espíritu con discernimiento para saber qué voz están escuchando, qué voz están siguiendo y cuáles son los pasos que ellos deben desde hoy tomar. Yo te pido, Señor, que sea derramado un espíritu de valentía y de osadía en cada uno de nosotros para tomar la decisión de decirte sí, Señor. Sí a lo que me estás diciendo, sí a lo que me estás llamando, sí a lo que me estás enviando a hacer. Te digo sí. Pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier situación real que estamos viviendo, yo te pido que tú abras los ojos de estas personas para ver la realidad de tu reino. No para ver las circunstancias actuales, sino para que puedan verte a ti, ver lo que hay depositado en ellos, ver lo que tú les has entregado, Señor, y que ellos puedan responder con un sí, con determinación, Señor. Hoy te pido que nos des determinación, Señor. Espíritu Santo, que ellos puedan comenzar a dar pasos y que sus pisadas sean como las de búfalo, en el nombre de Jesús. Pasos firmes hoy, pasos firmes al llamamiento tuyo, pasos firmes en el nombre de Jesús. Ponemos un alto a las tinieblas que han querido distraer, que han querido quitar lo que tú has entregado. En el nombre de Jesús se detienen y retroceden. Les ordenamos que retrocedan. Retrocede todo espíritu de confusión y de distracción. Retrocede en el nombre de Jesús. No tiene más parte con ninguna de estas personas. Y liberamos sus mentes. Los sacamos de esa cautividad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dan pasos afuera de esas cárceles que están abiertas. Cárceles abiertas en el nombre de Jesús. Cárceles abiertas en el nombre de Jesús. Rompemos cadenas. Rompemos las cadenas que los tienen atados de pies y manos. Limpiamos sus ojos para que puedan ver. Y eres tú, Señor, quien rescata. Eres tú quien llama. Eres tú, papá. Y respondemos a ese llamado con un sí, acepto. Sí, acepto. Sí, acepto. Por favor, respondamos: sí, acepto. Sí, acepto, Señor. Acepto, acepto, acepto. Te acepto a ti, Señor. Eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, una claridad, claridad, claridad. Certeza que lo que el Señor les ha venido hablando en este tiempo es real, que no están escuchando voces raras. En el nombre de Jesús, lo que el Señor ha puesto en su corazón es así, mi amado hermano. Es así. Él te necesita, la iglesia te necesita, nosotros te necesitamos. Es así. Es así. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Gracias por este tiempo.
Gracias, Señor, por abrirnos las puertas. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Te amamos y respondemos a tu llamado. Hoy respondemos a ti, Señor. Amén. Haz lo que quieras.